Muy buenos días, el tema de hoy es el temor a Dios. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 10 versos 12 al 14. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. En la palabra de Dios encontramos el temor a Dios. Cómo el Señor guió a Moisés en el temor a Dios, en que ese temor que había en Moisés era en no fallarle al Señor, en obedecerlo y en respetarlo. Y era lo que Moisés guiaba al pueblo de Israel en cómo poder obedecer y conocer y entender al Señor y en poder entrar en el temor a Dios. Pero como era un pueblo tan rebelde, no pudo conocer al Señor en su infinito amor, sino un Dios que fue prácticamente un Dios de carácter, de firmeza y de convicción. Un Dios en el cual los guió y los llevó, pero también muchos quedaron tirados en el desierto por no respetar, pero tampoco por obedecer al Señor. En el temor a Dios encontramos en la palabra, en los libros de Proverbios, que Dios habló a través del rey Salomón. En el Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, hay personas que desprecian el conocimiento del Señor. Lo tienen en poco, no respetan la palabra, ni siquiera el propósito del llamado de Dios, y solamente andan en sus propios caminos y buscan solamente lo suyo. La palabra de Dios los llama necios. Ya como lo dice aquí en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En los Proverbios usted y yo encontramos que dice que es el camino hacia la sabiduría, y empieza con el temor al Señor. Ese temor saludable que nos impulsa a entregar nuestra vida a Dios cuando nos entregamos al Señor y pedimos perdón. Él entonces nos lava, nos hace puros, así como dice en Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es que el Señor, cuando llegamos a sus caminos, Él nos lava con la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Nos limpia, nos purifica y nos santifica y nos lleva a ser blancos, puros y limpios como la lana delante de Él, siempre y cuando permanezcamos en el camino del Señor y no volvamos al camino de la perdición, del pecado, de la anarquía, de la rebelión y de la desobediencia. Ya que el temor del Señor es sobre la reverencia hacia Dios, el respeto por Él, el amor y el aprecio y la celebración de Dios y de su Hijo amado, que es en alta estima, valorar lo que el Señor Jesús hizo a través de la cruz del Calvario. La razón por la que muchos no toman en serio la palabra de Dios es que no tienen fundamento y no se basan en las Escrituras. Ellos no se dan cuenta de que en toda la Escritura está lo que el Señor quiere que usted y yo continuemos y hablemos. Ya que la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Si usted y yo amáramos la lectura de la palabra, buscáramos y escudriñáramos la palabra, entenderíamos que ahí está el consejo, la orientación, la dirección, la sabiduría, el entendimiento, la revelación, la formación y la dirección de Dios a través de la palabra. En los libros de Proverbios, en el libro de Proverbios encontramos la orientación y la dirección de Dios, en la sabiduría para cada decisión que usted y yo tomemos. No es tomar una decisión y después de que tomamos la decisión buscar del Señor a ver cómo nos ayuda el Señor para salir de esa situación. Como resultado de la ausencia de este tipo de temor, el respeto, el amor a Dios, el valorar la palabra y la sabiduría de Dios, cuando los no creyentes leen o escuchan los mandamientos de Dios, reaccionan con indiferencia. Como lo dice claramente, dice que el necio desprecia la sabiduría y la instrucción. Pero usted y yo debemos ser instruidos por la palabra, ya que sin embargo el servicio fiel a Dios y la obediencia a Cristo tienen sus raíces en el temor a Dios, ya que los necios no les interesan cuando nadie sabe porque están convencidos de que saben más. Ellos no buscan y no aprecian un sabio consejo, porque el orgullo, la prepotencia y la altivez que hay en cada uno de ellos prefieren es su propia versión de la verdad. Los necios creen que otras personas necesitan instrucción, no ellos. Pero en la palabra de Dios encontramos que un necio no es una persona mentalmente deficiente, sino una que se rebela contra Dios, que vive como si Dios no existiera. Una persona vil y corrupta que no es salvado.
que no tiene libertad en la parte espiritual. Podemos evitar la insensatez y los errores que produce mediante la presentación de nuestras vidas a la instrucción divina. A pesar de la corrección y la instrucción puede ser una experiencia desagradable, los resultados merecen la posible vergüenza y lo peor de todo, el gasto de una eternidad en el infierno. Ya que lo contrario que el Señor nos quiere hablar de un insensato es un sabio, y ya que en el diccionario lo define como sabiduría, como la capacidad de discernir lo que es verdadero o correcto. Eso debemos ser usted y yo, personas capaces de discernir lo que es correcto, lo que es perfecto, pero delante del Señor no es nuestra sabiduría humana, no es nuestro conocimiento, no es nuestro entendimiento. La sabiduría es la capacidad dada por Dios para percibir la verdad y poner en práctica la voluntad de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo, el cual reside en cada persona que recibe a Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios. Mora el Espíritu de Dios en cada una de estas personas. Ya que la sabiduría requiere un sano temor del Señor, es que usted y yo debemos aprender a preferir la opinión de Dios por encima de la nuestra, por encima de nuestro conocimiento, nuestro orgullo, de nuestro entendimiento. Ya que no podemos obtener sabiduría sin humildad, porque ahí mismo lo dice en el libro de Proverbios 1:29, porque se desprecia la sabiduría debido a que odian el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Por eso andan errantes en sus propias metas y caminos y deseos. Ya que si usted y yo, si rechazamos a Dios, nos separamos de nuestra única fuente de la sabiduría. Es posible que seamos sabios a los ojos de otros, pero somos unos insensatos si no tememos a Dios y las consecuencias de la eternidad, las cuales quiere el Señor que usted y yo entremos. Los padres necesitan aprender sobre el temor del Señor, a comenzar a inculcar a cada uno de sus hijos en el conocimiento de la palabra, en la corrección y la dirección a través de las Escrituras, ya que en los hijos es donde está el conocimiento y el entendimiento que el Señor quiere dar a cada uno de ellos, pero también a cada uno de nosotros. Mire que cada vez que usted y yo entramos a meditar en los proverbios, encontramos corrección, cómo debemos corregir y direccionar a nuestros hijos. Como dice la palabra que no debemos corregir a nuestros hijos airados, que usted y yo podemos corregir a nuestros hijos, pero no airados porque los podremos destruir. Dice la palabra que podemos corregirlos con varas, sí, pero corregirlos en amor, no para destruirlos. Pero también nos enseña cómo la mujer puede formar y edificar su casa, ya que en el mismo libro de Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. En los proverbios encontramos cómo formar el esposo, cómo formar la esposa, cómo formar los hijos, cómo formar una familia, cómo formar un hogar, cómo formar un negocio, cómo formar un proyecto, cómo sacar adelante una meta, un objetivo, un deseo, un anhelo. Solamente a través de los proverbios los podemos encontrar. Por eso el Señor nos dejó 31 capítulos de proverbios. Ahí encontramos el temor al Señor, el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es en no quererle fallar al Señor, guiándonos y llevándonos por nuestras emociones, pensamientos, dificultades, frustraciones, anarquías, rebeliones y pecados. Es dejarnos guiar por su sabiduría, su conocimiento, su palabra, su verdad, su sanidad, su santidad, su firmeza, su convicción y su transformación. Pero hoy quiero hacerle una pregunta. ¿En qué camino está usted? ¿En el camino de la sabiduría de Dios o en el camino de la sabiduría del hombre? A veces nos hacemos, como dice la palabra de Dios en Proverbios, que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Hay personas que dicen, pero yo tengo un título, yo tengo una carrera, yo estudié en tantos años, yo hice un estudio de tal cosa y se jactan de sus estudios. Pero miramos que prácticamente somos unos ignorantes delante del Señor, que al leer la palabra encontramos es dirección y orientación del Señor para cada situación, ya que cuando usted y yo estudiamos, muchas veces estudiamos solamente es por un proyecto, una meta, un objetivo, en ser un profesional, en ser el mejor médico, en ser el mejor odontólogo, en ser el mejor abogado. Pero cuando miramos a la sabiduría de Dios, encontramos que nos podemos mirar al espejo, a la luz de la palabra del Señor, y nos lleva a lugares de honra, a colocarnos a lugares estratégicos del Señor, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, en su infinito perdón, en su infinito conocimiento, en el cual usted y yo no lo podemos adquirir en ningún otro libro que no sea a través de la palabra de Dios, pero orientados y direccionados a través de la dirección del Espíritu de Dios. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo tengamos el temor a Jehová, direccionados en el conocimiento y la revelación de la palabra, pero también en el poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén.